Dios les bendiga. Amados, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 14. Capítulo 14, el verso 13 y 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por esta oportunidad que nos concedes hoy. Gracias porque es una manera en la que manifiestas tu amor al concedernos un día más para adorar y estar en la disposición de reconocerte en medio nuestro y tributarte el loor, Señor, honrarte, exaltarte, porque eres el único Dios verdadero, poderoso, soberano. Señor, ayúdanos, dirige nuestros pasos, Señor, encamínanos, enséñanos conforme a tu verdad y que sepamos ser pacientes y aguardar en tu justicia. Gracias por ese amor y esa paz que nos has concedido. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque hemos sido reconciliados, Señor, por voluntad tuya. Gracias, Señor. Que estemos atentos y podamos ser capaces de atesorar en nuestros corazones tu palabra para ponerla por obra. Gracias una vez por Cristo Jesús. Amén y amén. Cuán importante, amados, es la oración. Cuán poderosa ciertamente es la oración. Pero también haciendo la salvedad de que muchas veces ese término poder, ¿verdad? Se define no de una manera necesariamente bíblica. Porque hay creyentes que lamentablemente tienen un concepto errado de la oración y creen que la oración es un medio por el cual se pueda manipular a Dios, por el cual se pueda ganar la simpatía de Dios, como si Dios no conociera las intenciones nuestras, lo que hay en el corazón, en nuestros pensamientos. Pero sobre todo, y peor aún, muchas veces ignorando totalmente que Dios es soberano, que gobierna todas las cosas, que tiene dominio sobre todas las cosas, independientemente haya concedido libertad a sus criaturas, sigue siendo soberano. Nadie puede decirle a Dios qué hacer, nadie puede sugerir a Dios cómo hacer las cosas, nadie tiene la comprensión ni la sabiduría que Dios tiene. Por lo tanto, debemos confiar que Él sabe ciertamente lo que necesitamos. Dios tiene siempre pleno control de las circunstancias que rodean la vida de cada creyente, de cada hijo suyo. Pero la pregunta es si nosotros realmente estamos confiados y somos lo suficientemente crédulos como para aceptarlo así. Algunos son crédulos si entienden que Dios les favorece por el hecho de que pueden llevar una vida casi exenta de problemas o libre de problemas, gozando de mucho bien,
prosperidad. Pero cuando realmente tenemos que afrontar situaciones duras, penosas, adversas, como hemos estado estudiando, que requieren verdaderamente de ese valor, de esa confianza, de esa fe que afirmamos tener, se exhibe en nosotros, se muestra en nosotros un comportamiento que realmente respalde tales afirmaciones de confianza en Dios. O cuando eso acontece, entonces dudamos de que realmente Dios sea soberano, dudamos de que verdaderamente Dios sea todo sabio. Al quizás pensar erróneamente que lo que nos ha acontecido no es necesario, no es provechoso. Dios nos ha concedido a nosotros una herramienta sumamente vital, sumamente importante, la cual tenemos que nosotros considerar necesaria en nuestra vida y la cual debemos atender, y es la oración. Y la oración ciertamente, definiéndola como un medio poderoso, porque lo es, pero no poderoso porque nos ha sido dada para Dios responder conforme al antojo de cada uno de nosotros. No poderosa porque Dios, al escuchar nuestro ruego y súplica, obrará de acuerdo a nuestro parecer. Es poderosa por el hecho de que nos acerca a Dios. Es poderosa por el hecho de que nos humilla delante de Dios. Nos lleva a reconocer en humildad lo débiles que somos. Por eso es que la oración es poderosa. Porque nos lleva a quedar postrados ante la presencia del Dios que es soberano, soberano y único, fiel gobernante de todas las cosas. Qué distinta la concepción que nos da la propia palabra de Dios acerca de la oración, de la que muchos tienen, de la que abarrotan los estantes en los diferentes lugares, librerías, incluso librerías cristianas, donde podemos encontrar una diversidad de libros cuya temática precisamente es la oración y donde se trata o se intenta de definir lo que es la oración. Pero muchas veces cuando uno considera estos escritos, cuán cierto es que se alejan de la verdad que nos presenta las Escrituras referente a la oración. Muchos de los libros de oración son experiencias que se derivan, son escritos que se derivan de experiencias de ese autor. Experiencias que afirma haber tenido. Y que no por eso necesariamente son verdades bíblicas. Son testimonios que ninguno de nosotros estamos obligados a creer. Sí a probar y pasar por el sedazo de la verdad, a ver si se sostienen bíblicamente hablando. Pero lo cierto es que hay mucho escrito referente a la oración que realmente no se basan en la verdad bíblica que presenta la Biblia sobre la oración. La oración no tiene la intención de exaltar a aquel que clama en la presencia del Señor. La oración no tiene la intención de conceder peticiones carnales basadas en afectos carnales, en los caprichos que tengan los hombres,
La oración es un medio para que el creyente reconozca la voluntad de Dios y esté dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, independientemente cuál sea. Por eso es que cuando nosotros como creyentes vamos a orar, tenemos que incluso prestar atención a la manera en la que nosotros nos dirigimos a Dios. Y para eso debemos estar conscientes del carácter mismo de Dios. Es santo, es perfecto, es justo. Cuando vamos a la presencia de Dios, estaremos pensando, en lo primero que estamos pensando es en nuestra gran necesidad de Él, o simplemente vamos a la presencia de Dios apresurados porque tenemos un concepto errado de lo que es la oración y quizás del carácter mismo de Dios, apresurados a vaciar una lista de peticiones vanas. Que Dios ni siquiera va a considerar. Porque lejos de poder ser consideradas son una ofensa al mismo Dios. Tenemos tal confianza de acercarnos a Él, claro. Dios mismo ha hecho posible que tengamos libertad para acercarnos a Él. Y también podamos pedirle. Pero es pedir de acuerdo a aquello que es agradable a Él, aquello que es según su deseo. Cuando hay una plena disposición de orar, interesados en que se haga la voluntad de Dios, no tanto en los deseos propios, sino en que se haga la voluntad de Dios en la vida nuestra, eso es una manifestación de humildad que honra a Dios. Lo contrario a eso es una manifestación de orgullo. Un orgullo que tiene que ser doblegado por Dios. Y que de hecho Dios procederá para doblegarlo. Porque a veces vamos ante Dios a pedir creyendo que somos la gran cosa, que Dios tiene que conceder lo que pedimos solo porque lo pedimos. Quizás porque no hemos entendido nuestra posición, que hemos sido apartados para ser siervos suyos, siervos de Él, siervos suyos, del Señor. Pero a veces, amados, los malos hábitos, ¿verdad? Cuando no habíamos tenido esta experiencia de salvación, a veces los malos hábitos, las malas costumbres se quedan. La noción mundana, a veces de la vida y de las cosas, como que las arrastramos, se quedan. Y a veces venimos con este tipo de pretensiones porque quizás no hemos madurado lo suficiente como cristianos y cuando vamos a orar, vamos con toda esa mundanalidad, con todo ese estilo que caracteriza a todo tipo de persona mundana que no teme a Dios, que no conoce a Dios, que su vida no se rige por la verdad de Dios. Y siendo cristianos nos comportamos mundanamente. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de ese escenario cuando aparece la zarza ardiente y en aquel contexto hay una directriz, hay un mandato? Quita el calzado, la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es sagrado, es santo. Y es una alusión a la misma presencia gloriosa de Dios. Es una alusión al propio carácter santo de Dios. Y eso es lo que Moisés tenía que respetar. No era tanto el suelo, era el que allí había llegado.
Y a veces vamos desfilando a la presencia de Dios, pero faltos de un corazón compungido por nuestros propios pecados y maldades. Y a veces pretendiendo que todo va bien en nuestra vida, cuando a veces sabemos que no lo es, que no es así. Que hay cosas que simplemente Dios nos ha dicho que hay que arreglar y que tienen que ser enderezadas, pero no. Hacemos caso omiso. Pero cuando se trata de presentar nuestras quejas, sobre todo aquello que nos causa dolor, sobre todo aquello que no deseamos en nuestra vida, queremos que Dios nos complazca. Y vemos la oración de esa manera, un medio para que Dios nos complazca. Qué lejos estamos de la verdad bíblica respecto a la oración. La oración es un medio a través del cual Dios tiene la intención de iluminarnos, iluminar nuestras vidas, nuestros pensamientos, para que precisamente arrojemos la carnalidad de nuestra vida y amemos la santidad de Dios, para que avancemos y maduremos y permitamos el seguir siendo formados a la imagen de Jesús. Porque ese es el propósito e intención de Dios, no solo con la palabra de Dios, sino también con la oración. Esas fueron las palabras de Cristo cuando clamó al Padre, sea hecha tu voluntad. Que esa intención sea la que nos motive todo el tiempo a orar y a clamar, incluso a clamar desesperadamente, viendo primeramente nuestra propia necesidad de Dios y luego la necesidad que otros tienen de Él. Para que Dios nos convierta en instrumentos útiles, para que no perdamos demasiado tiempo en cosas vanas, sino que podamos aprovechar el tiempo y dedicar tiempo a aquello en lo que debemos estar ocupados y que hemos sido mandados. Clamar abiertamente, públicamente, clamar al Señor, predicar a Cristo, decirle a los pecadores que renuncien a su manera vana de vivir, que un día serán juzgados, que si mueren sin Cristo, sufrirán la condenación eterna. Que hay algo que es prioridad en la vida y no son las cosas vanas. No es darle demasiada importancia a la belleza. La verdadera belleza, amado, la verdadera belleza, usted sabe dónde la puede ver. Vaya al velatorio y ve allí un muerto. Esa es la verdadera belleza. Esa es la belleza natural. Eso es lo que todo ser humano experimentará. Y a veces hay tanta vanidad y tanto afán en la belleza. Y aun cuando vamos a los velatorios, como que se nos olvida al final lo que realmente va a acontecer. ¿Cómo terminamos? Incluso cuál va a ser nuestro aspecto. Porque cuando la sangre deja de circular, cuando ya uno parte, cambia, el ser humano cambia, el aspecto, la tez, todo cambia, el color, todo. Lo que pasa es que nos maquillan y tratan de ponernos bonitos en la... Pero si nos dejaran sin maquillaje, sin arreglo. Entonces, el afán de la gente por la belleza, cuerpos expertos. Personas que hacen una seria inversión de dinero. Gastan, es más, mire amado, gastan casi todo el dinero en embellecerse. Pero con el pasar del tiempo, todo ese intento, todo ese esfuerzo es que en vano. La vida sigue su curso, los años siguen pasando y no hay cirugía que aguante eso, amado. No hay cirugía que aguante eso. Esa es la realidad, es la cruda realidad, dolorosa realidad. ¿Por qué dolorosa? Porque eso no fue el deseo de Dios. Sabe que a veces se dice erróneamente, y si usted es creyente no cometa este error, porque no es bíblico decirle eso.
Pues eso es lo natural, eso es la ley la ley de Dios. No, la muerte nunca fue el propósito y deseo de Dios. La muerte habla de lo más espantoso y horrendo que haya podido pasar, el pecado. La muerte habla del pecado. Y en el caso de los que no han sido salvos, habla de una condenación eterna. Amado, ese es el tema más serio que uno puede abordar, es ese. Y precisamente cuando Cristo viene, en su época, también no piense que era tan diferente al tiempo nuestro. Habían gente afanada con la belleza. Gente demasiado afanada con otras cosas, con hacer riqueza, acumular riqueza. Cuando Cristo viene, irrumpe en la historia. ¿Cuál es su doctrina? Precisamente que los hombres entendieran que todo eso es vanidad, todo eso pasa, acaba. El que ha amasado buena fortuna cuando muera no se la puede llevar. La termina gozando que quizás quien menos esperó que la iba a gozar. Quizás ni siquiera un familiar. El que se afanó con embellecerse, bueno, ya después de muerto el mismo no se puede ver cómo quedó. Pero los que quedamos vivos, sí sabemos, ¿verdad? La realidad. Y lo que queda es la esperanza de que la persona antes de morir se haya reconciliado. Porque todavía luego de eso algo más horrendo sería lo que acontecería en la vida de aquellos que se fueron sin haber sido salvos. Cristo cuando viene y su doctrina es precisamente, tiene esta intención de enseñar a los hombres que la vida es efímera, la vida es corta, todos pasarán por esa misma experiencia. No importa cuánto se afanen en retrasar los años de vida o las marcas de los años, pasará. No hay manera de retroceder, no hay manera de detenerlo. Es un proceso que simplemente va a pasarle a todos. Y que no responde a que si alguien es rico o es pobre, no tiene que ver con eso. Como algunas canciones o algunos poetas bien han dicho, ¿verdad? El tiempo en cierta manera es un enemigo, ¿verdad? Y no tiene piedad. No tiene piedad. No la tiene. Por eso la importancia de entender, nosotros sobre todo, nosotros como creyentes, tenemos que estar conscientes sobre esta verdad. Cuán fundamental es. Y lo digo en el sentido de que como hijos de Dios, como creyentes, la prioridad de nuestra vida tiene que ser Dios. Tenemos que estar más, nuestro pensamiento absorto mayormente en Dios, en su verdad, buscando el alimento espiritual. Si vamos a usar el término estar afanados, pues vamos a usarlo de esta manera. Vive afanado por las cosas de Dios. Vive afanado por procurar la pureza que Dios demanda y desea que tú exhibas como creyente. Hoy día tenemos un evangelio sin cruz, predicado por muchos supuestos creyentes. Se abandonan a todo tipo de vicios mundanos y tratan de justificarlo con la palabra. Muchas veces porque son creyentes totalmente inmaduros y otras veces porque quizás nunca han sido creyentes genuinos. La santidad siempre conviene a todo el que profesa la fe cristiana. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. No, el tema de la santidad no es un tema trivial. El tema de la santidad no es para que el cristiano lo tome livianamente. No, porque el llamado de Dios en la salvación también fue un llamado a la santificación. Es un llamado a vivir separados. ¿Separados de qué? De lo mundano, de lo que corrompe la espiritualidad, de lo que va en contra de la voluntad de Dios. De todo tipo de vicios fuimos librados cuando Dios nos salvó. ¿Cómo vamos a justificar los vicios mundanos para seguir cuando hemos sido llamados a andar en novedad de vida?
Pero hasta eso acontece cuando nosotros no somos creyentes dados a la oración. O cuando no tenemos un concepto correcto de lo que es que la oración. La prioridad de la oración es buscar la santificación, buscar vivir una vida todo el tiempo de humildad sometido al señorío de Cristo, buscando siempre, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hacemos? Señor, mira, ayúdame a entender qué puede haber en mí que te ofende. Esa es la prioridad de la oración. No es, Señor, llena el banco, lléname, dame abundancia. Ese no es el propósito ni deseo de Dios cuando hablamos de la oración. ¿Cómo orar? Oramos en su nombre. Porque su nombre denota todo lo que es Cristo a los ojos del Padre. Por eso oramos en su nombre. Por la estima que tiene el Hijo ante el Padre. Porque ninguno como el Hijo. No es María, no son los santos. Ninguno como el Hijo. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Con Él aquel acto fue consumado. Y por Él hoy, los que clamen desesperadamente arrepentidos de su pecado, son justificados y tienen salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No es ni el Papa, ni María, ni los santos. Dios nos invita a depositar la confianza única y exclusivamente en el todo suficiente Jesucristo. Por eso oramos en su nombre. ¿Habrá otro nombre más excelso que de Jesús? ¿Habrá otro nombre más grande que el de Jesús? Nombre ante el cual los demonios tiemblan. Siquiera cuando se acercaban en su ministerio terrenal decían, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Habrá otro nombre más grande que el de Cristo? No. Todo traerá gloria a Cristo. Nuestra vida debe ser vivida para que traiga gloria a ¿quién? Sume gloria a Cristo. No somos protagonistas de nada. Aquí no, los cristianos no somos protagonistas de nada. Dios nos usa por su misericordia, por su gracia. Él nos da dones, nos aviva, pone en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas, aun cuando a veces nos falta deseo. ¿Cómo nosotros adjudicarnos mérito alguno? ¿Quiénes somos nosotros delante del Señor? ¿Cuán grande es Dios? ¿Cómo toda la Trinidad se ve involucrada en la salvación del hombre? Eso es interesante. ¿Cómo la Trinidad se involucra en la salvación? Pensemos en cómo fuimos salvos por el deseo y voluntad del Padre mediante la intervención, iluminación del Espíritu Santo. Y cómo esa obra fue consumada por Cristo. La causa originadora es el amor de Dios. Cuando oramos, buscamos esa santificación, ser semejantes a Cristo, porque la causa que originó el que hoy pudiéramos ser salvos fue el amor del Señor. Amor que ninguno de nosotros, ningún ser humano merece, porque el ser humano es culpable. Si algo merece es la muerte. Por lo tanto, humildemente, cuando se acerca a Dios en oración, que su deseo sea ser semejante a Cristo. Dígale al Señor que haga morir en usted aquello que le impide ser más como Jesús. La razón, porque usted desea corresponder al amor tan grande que ya Dios le manifestó. Porque la Escritura dice, Dios nos amó primero. El paso, sin merecerlo, el paso lo dio Él. La iniciativa fue de Él. Nosotros entregados a nuestras perversiones y maldades,
ciegos a la verdad, Dios se compadeció y extendió su mano y nos rescató por su puro afecto, por su puro amor. ¿Cómo nosotros, si estamos conscientes de el acto maravilloso de amor de Dios, cómo Dios se desbordó de esa manera tan significativa, cómo nosotros, si decimos que somos cristianos, cómo no va a haber ese interés de parte nuestra de corresponder a ese amor de Dios mediante una vida de obediencia y santidad? Pues no somos cristianos si eso fuera así. O se es cristiano o no se es. Y si se es cristiano, el fruto está garantizado por la obra misma de Cristo en la vida de esa persona. Hablamos de un Dios vivo y poderoso. El Espíritu Santo que nos ha habitado nos dará poder. Va a intervenir en nuestra vida. Va a ser posible que amemos a Dios, que deseemos a Dios. Él lo hace posible. Pero cuando a veces escuchamos testimonios o personas que dicen, no, yo estaba. O sea, llevo tantos años que yo... ¿Y qué pasó? No, pues me disgusté en la iglesia. O sea, y esa fue la causa. Y así hay montones de testimonios que entonces tiene uno que concluir, pues nunca fueron verdaderamente cristianos. Amados, si un disgusto con una persona va a llevar a una persona que afirma ser creyente a dejar de perseverar, ¿qué será ese creyente cuando realmente le azota una prueba fuerte, venga una circunstancia adversa compleja? O si sufriera persecución por causa del evangelio, abandona la fe. Pues nunca fue cristiano. En los creyentes hay un deseo de perseverar que es casi inexplicable. Es una dependencia que se tiene de Dios, que uno no ve la vida, el creyente no ve la vida si no es con el Señor. No la ve, por más difícil que las cosas se pongan. No puede vivir sin el Señor. Y en ese sentido es algo parecido a la vida de aquel hijo pródigo, que de momento tiene su desliz, ¿verdad? Pero luego reflexiona y dice, no. Yo no puedo vivir sin el Padre. Todo verdadero salvo sabe que no puede vivir sin su Creador, sin su Padre Celestial. Por lo tanto, acerquémonos en oración al Señor y desesperemos por la presencia de Dios, desesperemos. Mira, a veces estamos tan desesperados por cosas vanas. Mire, hay gente que si tiene que hacer una fila, que le da la vuelta a la tienda, están horas allí, desesperando por cosas, por el afán de algo. Y a veces vemos los creyentes que nos dan una de excusa. No pueden estar sentados media hora a escuchar ni siquiera una reflexión. Y quizás a usted le pueden dar la excusa y usted, bueno, no es que usted no sepa esto, pero usted en el fondo dice, bueno, la responsabilidad es de esa persona. Porque uno sabe a veces que no hay excusas, que hay excusas que no son válidas. Entonces, hay personas, amados, que pueden tener ciertas condiciones, pero te los puedes encontrar en un mall de 3 o 4 pisos. Y aunque las condiciones no se niegan que las puedan tener, usted no sabe de dónde sacan fuerza, pero le dan, para arriba y para abajo y le dan. Y quizás usted hace tiempo no lo ve y le dice, oye hermano, no te he visto domingo allí. Ay hermano, usted supiera que no es posible. El cristianismo, amado, es sacrificado.
Pero si vivimos en una total dependencia de Dios, Dios da la fortaleza. Dios pone el ánimo y da la fortaleza. Y alienta nuestros corazones. Y nos estimula mediante su palabra, mediante el consejo de nuestros hermanos en Cristo, que atesoramos y que necesitamos también. No solo la presencia de esos hermanos, el consejo de ellos, el saludo de ellos. Cuán importante es perseverar juntamente con otros. Precisamente, amado, porque la vida cristiana no es fácil. Por eso la necesidad de que suframos juntos, nos alegremos juntos, celebremos juntos. Porque precisamente es un anticipo de lo que eventualmente va a acontecer en la eternidad. Miren, no es concebible alguien que afirme ser cristiano, odie reunirse con los hermanos, no tenga el ánimo para reunirse con los hermanos o congregarse, ¿verdad?, con los hermanos, leer la Escritura, amar la santidad de Dios. ¿Cómo alguien que detesta estas cosas tiene una expectativa de verse en el cielo en la eternidad con un Dios santo? Eso no hace sentido. Porque aborrece aquellas cosas que Dios ama. Y aborrece aquellas cosas que Dios ordena. Si tú aborreces lo que Dios ordena, si aborreces lo que Dios manda, aborreces a Dios mismo. Tú no puedes estar en la presencia de Dios eternamente. Y lo que manifiesta tu corazón es amor por el mundo. Tu amor por el mundo. Razón por la cual mucha gente no se salvará. Amaron más el mundo, más las tinieblas que la luz. Juan dice, el que ama el mundo, del amor del Padre, no está en él. Esa es la claridad bíblica, la evidencia bíblica, a donde apunta la palabra. La causa procuradora es el mérito de Cristo. El amor, la causa originadora, es el amor del Padre. Pero era esencial también la causa procuradora, que es el mérito de Cristo. Alguien tenía que pagar el precio y no podía ser cualquiera, alguien perfecto, sin pecado, sin mancha. Ese era Jesús, el Cordero Inmolado. Y luego la causa eficiente respondería a la operación del Espíritu Santo. ¿Cómo la Trinidad está perfectamente involucrada en la salvación del pecador? Lo estuvo en nuestra salvación, en la salvación de todo aquel que está siendo ahora mismo ministrado y que se tiene la intención de que sea salvo. La causa instrumental, la palabra, el evangelio es la causa instrumental. Pablo dijo que hay que predicar por eso ¿qué? El evangelio. Y no solo para aquellos que necesitan salvación, el evangelio sigue siendo primordial y predicado para los que ya han sido salvos, que tienen que seguir siendo formados a la imagen de Jesús. Lo que hoy se predica aquí es el evangelio. Lo que pasa es que a veces se tiene el concepto o la noción de que el evangelio es cuando usted predica arrepentimiento de pecado y salvación a alguien que no es creyente. No, amado. El evangelio en términos más generales es la doctrina de Cristo. No solo la necesidad de los pecadores ser salvos, sino también la doctrina que necesitamos ya los que somos o hemos sido salvos, para que nuestros pasos sigan siendo afirmados en esa fe y vivamos vidas espirituales estables, siendo que perseverantes en la verdad del Señor, compartiéndola con nuestros hermanos y compartiéndola con aquellos que necesitan conocer del Señor. La causa receptiva es la fe. El hombre debe confesar, debe creer en el Señor. Todo aquel que cree, dice la Escritura, es salvo. No podemos hilvanar nuestras palabras para expresar los profundos anhelos del alma. Cuando no podemos hacer eso, cuando no podemos hilvanar nuestras palabras
y expresar nuestros profundos anhelos, el Espíritu mismo, nos declara la Escritura, gime por nosotros. Cuando eso pasa es porque verdaderamente somos hijos de Dios. Muchas veces perdemos como que de momento la capacidad, de pronto no sabemos cómo orar, o podemos estar experimentando, pasando por una situación de aflicción que sabemos que necesitamos orar. En lo profundo de nuestro ser queremos vernos rendidos a los pies del Señor orando, pero por alguna razón tenemos esta resistencia, hay dificultad. La Escritura dice que el Espíritu de Dios interviene y nos presenta ante el Señor en oración. Dios siempre está pendiente a nuestras necesidades y Él nos atiende tiernamente y Él provee ciertamente para aquello que verdaderamente es necesario en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu discierne los pensamientos. Él sabe muy bien cómo te sientes. Él sabe lo que tú necesitas. Él conoce nuestra debilidad y clama ante el Señor. Intercede por nosotros. Obstáculos importantes, obstáculos que definitivamente afectan nuestra relación con Dios, afectan malamente nuestra disposición y oraciones al Señor, el egoísmo. Santiago 4:3 precisamente dice que pedimos, pero si no recibimos es porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. No estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, no para que sea hecha la voluntad de Dios, sino que hay otra intención, otra motivación viciada, carnal, a la cual Dios no puede responder. Y por eso muchas veces quizás hay oraciones que nos parecen no contestadas, pero a veces entonces tenemos que reflexionar sobre qué estamos pidiendo ante el Señor o cómo estamos pidiendo las cosas ante el Señor. A veces el pecado oculto es la gran barrera. Si en nuestro corazón hubiese pecado, ¿qué debemos hacer? O iniquidad. Confesarlo. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A veces nosotros hemos dado lugar a la iniquidad, nos hemos conformado con la iniquidad, con el pecado, no estamos dispuestos a confesarlo, pero aún así queremos que Dios nos escuche, que todo nos vaya bien. Queremos vivir una vida cristiana victoriosa, pero no estamos dispuestos a abandonar el pecado. Muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a confesar el pecado. Y nos engañamos a nosotros mismos porque sabemos que Dios conoce que todas las cosas. La incredulidad que hablábamos en el estudio, la incredulidad es otra barrera, otro impedimento, otra de las cosas que afecta la calidad de la oración del cristiano. Es necesario que el que se acerca a Dios crea, Hebreos 11:6. No piense pues ese hombre, el que duda, que recibirá tal cosa alguna del Señor, Santiago 1:7. Y aclaramos aquí, esto no quiere decir que Dios necesariamente concederá cualquier cosa que pidamos. Hay que tomarlo en su contexto. Aquí está hablando de que Dios estará siempre dispuesto a contestar, a responder, a suplir la necesidad o la petición si verdaderamente nosotros hemos orado conforme a su voluntad. Es necesario que el que se acerca a Dios, Hebreos 11:6, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Santiago 1:7, como les mencioné hace poco, sumamente importante también, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si no estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, no espere que Dios conteste tu petición. No espere que Dios se glorifique en algo que no honra a Dios. Y la formalidad también es importante. Jesús dijo, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. Pedir en el nombre del Señor es una manera también de reconocer el señorío de Cristo en la vida tuya. Tú estás reconociendo, Él es mi Señor. Y todo está sujeto a su voluntad. Por eso hay que orar en el nombre del Señor. Porque no es porque yo lo pedí, no es porque lo dije yo. ¿Quiénes somos nosotros? Dado a que es una prerrogativa divina, es en el nombre del Señor, según la voluntad de Él. Si Él así quiere, será hecho. Puede que terminemos muchas de nuestras oraciones por causa de Cristo y con amenes. Pero sin embargo, en la oración, en el contenido, no hay nada de sustancia. No hay verdaderamente un deseo de hacer la voluntad del Señor. Ustedes saben que en una ocasión Cristo pasaba y había una higuera y la maldijo porque no había fruto. El fruto viene a representar como la sustancia. Pasa como las predicaciones, los mensajes. Muchas veces tú puedes tener un buen bosquejo, pero está vacío de contenido. Entonces es como un esqueleto sin carne. Pues así muchas veces puede pasar. Muchas veces en el cristianismo podemos hacer alarde de tener una fe grande, pero realmente nuestra vida está vacía, sin sustancia. No reflejamos en lo absoluto el carácter del Señor. Nuestra vida no refleja la santidad de Dios, el amor a Dios, la comprensión de la verdad de Dios. Por eso la importancia de orar correctamente también, es decir, teológicamente, debemos de orar teológicamente, de una manera teológica que sea correcta. Hay que tener una comprensión clara de lo que realmente es la oración, del carácter de Dios, de mi posición como hijo de Dios, de la dependencia que es vital, esa dependencia de Cristo como Señor de mi vida, como el todo suficiente para mí. Un espíritu implacable cuando ores, tienes que estar dispuesto a perdonar. Hay personas que no perdonan, guardan rencor, contienen la ira contra otros hermanos o contra otros semejantes. Pues ¿cómo puede Dios responder nuestras oraciones si estamos enojados, estamos en pleito con otros hermanos? Sin estar dispuestos a hacer las paces, Dios no puede responder a nuestras oraciones. Por eso la Escritura dice que incluso cuando habla del acto de ofrendar, incluso dice, si ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, no procedas rápidamente a ofrendar, sino primeramente, Dios da prioridad a la relación, primeramente reconcíliate. Entonces, después que eso pase, ven y trae tu ofrenda. De lo contrario, no la acepta, la repudia. La impaciencia. Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6, como leímos ahorita. La recompensa puede perderse por falta de perseverancia. No estoy diciendo la salvación puede perderse. La recompensa sí. Hay cosas que Dios atesora, desea para nosotros. Pero muchas veces nuestra obstinación, nuestra insistencia en el pecado, en la desobediencia, amado, dificultan las cosas. Porque el deseo de Dios es que voluntariamente, libremente, por amor a Él, nosotros nos rindamos y hagamos su voluntad y encontremos satisfacción, la mayor satisfacción de nuestra vida en hacer esa voluntad. Pero cuando no pasa de esa manera, hay bendiciones que no las llegamos a recibir por nuestra terquedad. Dios sabe y desea lo mejor para ti, pero muchas veces no. Nosotros establecemos el rumbo de nuestra vida. Aún siendo cristianos, queremos nosotros ser nuestros propios dirigentes.
establecer nuestra propia justicia, decir cómo las cosas se van a hacer. O sea, en mi vida esto va a marchar así, porque lo digo yo. ¿Y dónde está el Señor en la vida tuya? ¿Por qué entonces le dices Señor? ¿Por qué le llamas Señor si no haces lo que Él te pide? Jacob prevaleció porque no estaba dispuesto a dejarle ir. Abraham prevaleció porque tampoco vaciló por la incredulidad y creyó en la promesa de ¿quién? De Dios. Elías prevaleció sobre el monte Carmelo. Y la razón, porque continuó orando cuando no había señal de lluvia. Sí, cuando no había señal de lluvia. La viuda prevaleció sobre el juez injusto debido a su importunidad, por su insistencia. Amados, si hay un lugar donde uno debe insistir es en la presencia del Señor. Pero que primeramente esa insistencia sea para uno vivir una vida de santidad que refleje el carácter de Cristo. Esa impaciencia, esa búsqueda continua, Señor, quiero ser como tú. Haz morir en mí. Señor, ayúdame a sacar de mí, que esto sea quitado de mí. Quiero glorificarte en todo lo que haga. Y ciertamente cuando ese es el mayor deseo, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Dice Lucas 18 del 1 al 7. Y en el verso 8 de ese bloque dice, os digo que pronto les haré justicia. Dios se glorificará. El tiempo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo como creyentes, si hay algo que realmente necesitamos es que es el clamor a nuestro Señor. En Lucas 18 del 1 al 7, la parábola de la viuda y el juez injusto, allí usted va a ver el ejemplo de esta mujer, de cómo insistentemente clamaba al Señor y Dios se glorificó en su vida. Así insistentemente clamemos, porque los tiempos son difíciles, pero que la prioridad de ese clamor sea para que nosotros seamos más semejantes a Jesús. Olvídese de la lista de cosas materiales. Hay suficiente materialismo en este mundo. Esa mentalidad materialista está destruyendo. Dele prioridad a lo espiritual. Olvídese tanto de embellecerse. Se da su arreglito y demás, pero no tenga ese afán. No, o sea, me refiero a que, ¿de qué le sirve a usted estar afanado o afanada con la belleza si está totalmente descuidando lo que debe ser prioridad, que es su vida espiritual? ¿De qué le va a servir? La verdadera belleza, dice la Escritura, que debe adornar a todos los cristianos, es precisamente esa vida que está todo el tiempo dispuesta a servir a quién, al Señor, y dar testimonio de Jesucristo. En el caso de la mujer, de la cual se destaca esa belleza interior, se dice precisamente eso. Van en la belleza y la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y aunque ahí hace referencia a una mujer, lo cierto es que el principio aplica a todo cristiano. Si hay algo que debemos estar atendiendo siempre con prontitud y con urgencia, es nuestra relación con Dios. Clamemos a Dios, vaciemos el alma en la presencia de Dios, pero principalmente anhelando ser semejantes a Cristo, deseando ser santificados para glorificar y exaltar en todo al Señor. Oramos. Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por este día que has hecho, gracias por tus bondades, por la bendición de poder estar aquí con estos hermanos que amamos. Gracias, Señor. Mira aquellos que no pudieron estar, tu gracia y tu paz sea con ellos y siga glorificándote en la vida de ellos. Los que están pasando por momentos difíciles, quizás enfermedad, Señor, sabemos que tú eres poderoso y también nos pides que oremos por ellos. Señor, tú eres poderoso y puedes también, oh Dios, obrar sanidad en su vida, pero que siempre sea tu voluntad.
Danos fortaleza y que siempre tengamos la disposición de obedecerte y de exaltarte y de testificar siempre de tus maravillas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y te damos gracias.